Segundo nivel. El baile de la botella. La danza de la botella es una danza folclórica tradicional de Paraguay en la que los artistas bailan con botellas de vidrio en equilibrio sobre sus cabezas. El origen de la danza de la botella sigue sin estar claro. Una teoría es que la danza se derivó de la danza folclórica galopa, que consiste en bailarines que actúan con jarras sobre la cabeza, y los bailarines reemplazan las jarras con botellas de vidrio. Los espectáculos de bailes de botellas presentan bailarinas vestidas con trajes rurales del siglo XIX que incluyen una falda hasta los tobillos. Las actuaciones suelen ir acompañadas de música del género de la polca paraguaya. Las actuaciones de danza con botella tienden a improvisarse en gran medida con movimientos básicos que consisten en bailarines con los brazos extendidos sosteniendo los volantes de sus faldas mientras se mantiene la impresión de que no hay botellas. El baile puede ser realizado por individuos, parejas o grupos con cada bailarín balanceando una o dos botellas, pero los bailarines más avanzados pueden balancear 10 o más botellas sobre sus cabezas. Las botellas que usan los bailarines suelen estar decoradas con una cinta tricolor que recuerda a la bandera paraguaya o con flores. Además, cuando una bailarina actúa con varias botellas apiladas, usa botellas diseñadas para adherirse entre sí, pero no su cabeza. Plata y Bigui. La leyenda cuenta que, después de la contienda del 70, las personas huían y se refugiaban donde podían, llevando solamente lo necesario y enterraban sus pertenencias más valiosas en lugares donde luego podían identificarlos, con el fin de regresar por ellas. Mientras que otros aseguran que los jesuitas fueron quienes escondieron sus objetos de valor, cuando estos fueron expulsados del país hace más de 200 años. Pero, en algo coinciden estas dos versiones. Si querés encontrar las joyas, no debes ser alguien malvado, ya que solamente las personas honestas y de buen corazón tienen posibilidades de hallar la codiciada plata y bigui. Existe gente, en el interior, que cuenta haber desenterrado algunos objetos valiosos. Augusto Roa Bastos. Augusto José Antonio Roa Bastos, nacido en Asunción, Paraguay el 13 de junio de 1917, fue un escritor, periodista y guionista paraguayo. Está considerado como el autor más importante de Paraguay y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana. Ganó el premio Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas a, por lo menos, 25 idiomas. Producida en su mayor parte en el exilio, la obra de Roa Bastos se caracteriza por su retrato de la realidad del pueblo paraguayo a través de la recuperación de la historia de su país, la reivindicación de su carácter de nación bilingüe y la reflexión sobre el poder en todas sus manifestaciones, tema central de su novela Yo el Supremo, publicada en 1974, la cual fue considerada su obra maestra y una de las 100 mejores novelas del siglo XX en lengua castellana según el periódico español El Mundo. Comenzó sus estudios en 1917 y acabó en 1931, luego en 1932 dio sus primeros pasos en la literatura en 1932 hasta el año 1946 vivió en el exilio desde inicios de 1947 hasta 1989, durante una época de inestabilidad política durante el gobierno de Higinio Morínigo y la caída de Stroessner. Regresó a Paraguay ese mismo año y vivió ahí sus últimos años de vida hasta el año 2005, en donde se produjo su deceso. Mickey contra Disney. Esta fue una de las peleas más épicas del anime, ni Goku ni Saitama tendrán una pelea tan épica como esta, no, nada de mamadas, ahora, les cuento. La firma Made in Paraguay Mickey SRL ganó una demanda entablada por la empresa norteamericana Walt Disney en el pasado. La empresa internacional pretendía que la nacional no utilice el nombre ni la figura de su conocida caricatura. El hecho, que pasó desapercibido por muchos, ocurrió en el año 1993, cuando la Corte Suprema de Justicia, en 3 instancias, emitió fallos contra Disney y a favor de la empresa paraguaya Mickey. Al ser consultada al respecto, Viviana Blasco, gerente comercial de Mickey SRL, comentó que en ese entonces Walt Disney entabló una demanda administrativa contenciosa contra ellos. No sé cuál es el registro de marca de ellos, pero nosotros utilizamos la marca durante mucho tiempo en nuestro país, indicó.
Contó que Disney reclamó el uso de la marca, sin embargo, el problema encontrado fue que la firma paraguaya ya había registrado la marca a su nombre. Le ganamos a Mickey, porque la corte falló en contra de Disney porque no les correspondía. Ellos en la parte de cinematografías y entretenimiento siguen utilizando, porque nosotros solo registramos en el área de gastronomía, explicó la funcionaria. Finalmente, Disney perdió un juicio. ¡Qué épico! Seguidores de la grasa se originó en Paraguay. Gerardo Valdés, o mejor conocido como Mr. Graso, fue un usuario de Facebook que en el año 2013 creó el grupo Seguidores de la Grasa, o comúnmente abreviado como SDLG, o La Grasa en el año 2013. ¿Qué tiene de especial esto? Pues que este famoso internauta es paraguayo, siendo un paraguayo el causante del retraso de una generación entera, ocasionando controversias y peleas en internet. Probablemente muchos ya lo sabían, pero lo añadí porque fue curioso. El río está contaminado de estrógeno. Bien, no me voy a extender mucho con la definición de estrógeno, lo haré lo más resumido posible. Los estrógenos son un grupo de hormonas que juegan un papel clave en el desarrollo de las características físicas y las funciones reproductivas femeninas, incluyendo el crecimiento de los senos y el útero y la regulación del ciclo menstrual. Es una teoría que se basa principalmente en que al parecer, la población se hace lentamente homosexual, ya que como dije anteriormente, los estrógenos influyen mucho en los cuerpos masculinos. Había olvidado mencionar que los estrógenos también se hallan en los hombres pero en muy bajas cantidades, y por ello, al entrar al contacto con más estrógeno del debido, los hombres se vuelven un poco afeminados. XD. EPP. El Ejército del Pueblo Paraguayo, abreviado EPP, es una organización guerrillera de orientación marxista-leninista con influencias de la teología de la liberación que opera en Paraguay oficialmente desde el 1 de marzo de 2008, aunque sus antecedentes se remontan ya desde la década de 1990, actuando en aquella época como el brazo armado clandestino del Partido Patria Libre. Operan de una manera similar a las guerrillas paramilitares de izquierda latinoamericanas insurgentes en épocas de dictaduras, reivindican las expropiaciones y secuestros contra empresarios, banqueros y estancieros de la zona en la que el EPP opera. Según alega el gobierno paraguayo, en sus inicios, sus primeros cabecillas y miembros fueron entrenados por miembros de grupos guerrilleros regionales como las FARC de Colombia o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, entre otros. Su zona de influencia actualmente es el norte de la región oriental del país, especialmente en los departamentos de Concepción, Amamba y San Pedro. Se calculan sus integrantes entre 30 personas aproximadamente, operando en células y divididas en diferentes estratos según las fuerzas del orden. Algunas fuentes refieren que no son más de 50 y otros que son más de 100, sin embargo no existe ninguna confirmación. Según investigaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta Unidad Especial Contrainsurgente conformado por policías, militares y demás agentes estatales, creada en 2003, el EPP cuenta con millones de dólares recolectados en secuestro, extorsiones, expropiaciones e inclusive aportes de vecinos y simpatizantes. Al día de hoy siguen ganando adeptos en la zona, dado al vacío que deja el Estado paraguayo. Algunos crímenes que se les atribuyen son el incidente de Santa Herminia y de Tacua 2008, el secuestro de Luis Lindström, la bomba en el Palacio de Justicia de Asunción 2009, el secuestro de Fidel Zavala, la caída de los primeros cabecillas y declaración del estado de excepción 2010, el secuestro de Arlan Fick y Edelio Morini 2014, los secuestros de los menonitas del norte y otro 2015 al 2017, los incidentes en el gobierno de Mario Abdo Benítez 2018 al presente y el secuestro de Denis Sánchez 2020. Ronaldinho preso en Paraguay. El reconocido astro del fútbol, Ronaldinho, había sido detenido el 5 de marzo de 2020 en Paraguay, debido a que portaba documentos falsificados para acceder a la ciudadanía paraguaya. 5 meses más tarde, el 24 de agosto de 2020 fue liberado. En una audiencia efectuada en el Palacio de Justicia de Asunción, el juez Gustavo Amarilla tomó la decisión de ponerlo en libertad junto a su hermano, Roberto de Assis Moreira.
Este último debió pagar una multa por $110.000 y Ronaldinho otra por $90.000. Luego de esto no creo que Ronaldinho vuelva más a Paraguay. Amistad y alianza entre Colombia y Paraguay. Las relaciones Colombia-Paraguay son las relaciones diplomáticas entre la República de Colombia y la República de Paraguay. Ambos países de Sudamérica pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Integración, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tanto Colombia como Paraguay comparten una historia común en el hecho de que ambas naciones fueron una vez parte del Imperio Español. Durante el período colonial español, Colombia fue gobernada por el Virreinato de Nueva Granada en Bogotá, mientras que Paraguay fue parte del Virreinato del Río de la Plata y administrado desde Buenos Aires. En 1819, el Virreinato de Nueva Granada obtuvo su independencia de España y se convirtió en la República de Nueva Granada. En 1846, la República de Nueva Granada reconoció a Paraguay independiente. En 1863, Colombia se convirtió en un país independiente. En 1864, durante la Guerra de la Triple Alianza entre Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay, Colombia apoyó moralmente a Paraguay y protestó contra la guerra. Colombia ofreció otorgar la ciudadanía colombiana a cualquier paraguayo que pisara el suelo colombiano si, como resultado de la guerra, Paraguay desapareciera al haberse dividido entre los tres vencedores. Sin embargo, no se requirió la oferta de ciudadanía al final de la guerra, ya que se permitió que Paraguay siguiera existiendo, aunque con territorio reducido. En 1920, ambas naciones abrieron misiones diplomáticas residentes en sus respectivas capitales. Durante la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, Colombia se convirtió en un mediador entre las dos naciones para tratar de encontrar una solución pacífica. Desde entonces, las relaciones entre ambas naciones se han mantenido cercanas. Ambas naciones participan en varias cumbres multilaterales sudamericanas y han tenido varias reuniones bilaterales de alto nivel. Fernando Lugo. Fernando Armindo Lugo Méndez, nacido en San Pedro del Paraná en el departamento de Itapúa, Paraguay, el 30 de mayo de 1951, es un político, obispo católico reducido al estado laical y sociólogo paraguayo. Fue el presidente número 49 de la República del Paraguay, cargo que asumió el 15 de agosto de 2008, tras las elecciones del 20 de abril de ese mismo año, hasta el 22 de junio de 2012, cuando fue destituido a través de un controvertido juicio político en el marco de una crisis política. Su victoria en 2008 había terminado con el continuismo de más de 60 años del Partido Colorado. El 21 de abril de 2013, fue elegido senador nacional por la Concertación Frente Guazú. El 22 de abril de 2018, fue reelecto por un período más como senador nacional por el Frente Guazú. Lugo saltó a la arena nacional, apoyando los reclamos campesinos que solicitaban una mejor distribución de la tierra y la atención de las necesidades más urgentes de las zonas rurales. En marzo de 2006, impulsó la Organización de Resistencia Ciudadana, que agrupó a los principales partidos políticos de la oposición, las 5 centrales sindicales y más de un centenar de asociaciones civiles en una marcha de protesta contra el intento de violación de la Constitución Nacional por parte del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, que pretendía candidatarse a la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Durante ese mismo año, encuestas de opinión publicadas por el diario ABC Color lo posicionaban como la mejor opción posible para una eventual candidatura presidencial de la oposición, compartiendo escenario con la candidata oficialista Blanca Ovelar y el general nacionalista Lino Oviedo. Conocido como el obispo de los pobres, Lugo se vio en los meses posteriores como la amenaza más seria para el dominio del Partido Colorado en la política paraguaya. Durante las campañas electorales, Lugo había declarado que sus principales objetivos serían una reforma agraria, el mejoramiento de la justicia, la sanidad universal gratuita y la recuperación de la soberanía energética, favoreciendo al nacionalismo en cada uno de sus discursos. Lugo exigía el pago justo de las tarifas por la energía excedente de la hidroeléctrica Itaipú, que es vendida al Brasil, y prometió renegociar al alza hasta ajustarla a precios reales.
Dicho objetivo se cumplió el 6 de abril de 2011 tras las votaciones de las notas reversales en el Congreso brasileño. El 29 de octubre de 2007, se inscribió en el pequeño Partido Demócrata Cristiano con el fin de obtener su habilitación para postularse a la presidencia. Este partido integra una coalición de más de una docena de partidos de oposición y movimientos sociales, llamado Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición de partidos resultante de la primera concertación nacional. El centro-derechista Federico Franco, miembro del Partido Liberal Radical Auténtico, el segundo partido político más grande del Paraguay, fue su compañero de fórmula. Lugo suspendió muchas de sus giras y reuniones electorales por amenazas, como expresó. Temía por su vida, recordando el asesinato de Luis María Agaña. El crimen político en Paraguay nunca estuvo ausente. El último fue en 1999, con la muerte del vicepresidente. El senador liberal, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, afirmó que días antes había anunciado sobre un plan para vincular a Lugo con guerrillas. Aníbal Carrillo Iramaín, líder del Partido Popular Tecoyoya, afirma que todo es parte de una guerra sucia contra Lugo y los grupos políticos que lo apoyan. En materia social, uno de los principales logros de su gobierno fue el mejoramiento gradual del sistema de salud en Paraguay, con el objetivo de universalizarlo. A las mejorías se sumaron en 2009, mediante una resolución presidencial, la gratuidad de los servicios para toda la población, que incluyen consultas ambulatorias, medicamentos, hasta intervenciones de alta complejidad en hospitales públicos de todo el país y privados. En materia educativa, su administración manifestó su firme compromiso con la educación pública, iniciando la distribución gratuita de laptops a estudiantes primarios en el marco del programa Una computadora por niño, un proyecto gubernamental iniciado en 2008 con el objetivo de impulsar la educación en nuevas tecnologías a los alumnos de escuelas públicas. Dentro de su programa de gobierno, se incluyó por primera vez la merienda escolar a cargo de las respectivas gobernaciones departamentales. En materia económica, su administración se caracterizó por no incluir grandes cambios en la agenda comercial. Muchos analistas coincidieron en que la política económica de su gobierno fue un tanto conservadora. Su política cambiaria consistió en mantener un dólar relativamente bajo con disciplina fiscal, además de impulsar la diversificación productiva. Su gobierno se mostró favorable al estatismo, así como a la colaboración público-privada para las firmas estatales deficitarias. A diferencia de su antecesor, estrechó relaciones con el FMI y el BID. Durante todo el año 2010 y principios de 2011, Paraguay registró tasas récord de crecimiento económico, generadas en gran medida por la exportación de materias primas y la expansión de los sectores comercial, industrial y de la construcción, alcanzando picos históricos de crecimiento de 14,5 puntos porcentuales, una de las mayores tasas de América Latina. Aunque, el jueves 21 de junio de 2012, la Cámara de Diputados del Parlamento paraguayo aprobó la realización de un juicio político en contra del presidente de la República, Fernando Lugo, alegando mal desempeño en sus funciones. Lugo se negó a renunciar y dijo que para cumplir los votos de aquel 2008 iba a quedar a defender su puesto, pero un día después, el 22 de junio, con 39 votos a favor y 4 en contra, Lugo fue destituido del cargo. El proceso de destitución fue calificado de ruptura del orden democrático por la mayoría de gobiernos latinoamericanos y algunos europeos, y llevó a que el Paraguay fuese suspendido como socio del Mercosur y la UNASUR por los países miembros. Los partidarios del destituido presidente Fernando Lugo esgrimen que la comunidad internacional argumentó que se realizó un golpe de Estado y una violación del orden constitucional. Uno de los argumentos dados fue que a Lugo solo se le dieron 2 horas para presentar su defensa ante el Parlamento. Más tarde, fue elegido senador en elecciones nacionales por el Frente Guasú para el período 2013-2018 y el 15 de junio de 2017 fue elegido presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso. En las elecciones de 2018, fue reelegido senador para el período 2018-2023.